Bien, sin duda uno de los temas más importantes de la química orgánica son las propiedades físicas. Se ven propiedades físicas en todos los compuestos, ¿sí? O sea, en todas las familias, en la de los hidrocarburos, pero también luego se ven también en la de los oxigenados. Así que en esta primer presentación lo que nosotros hacemos es un acercamiento que sirve en general para todo. Cuando nosotros hablamos de propiedades físicas, tenemos que recordar que en algún momento aprendimos propiedades físicas y propiedades químicas de la materia, ¿sí? Está íntimamente relacionado con los fenómenos. Recordemos que la palabra fenómeno en química tiene un significado muy especial. Es sinónimo de cambio, es sinónimo de transformación, ¿sí? Pues bien, la materia puede sufrir cambios, transformaciones que son físicas y transformaciones que son químicas. Las transformaciones físicas son aquellas que no alteran la naturaleza de esa materia. Significa que yo logro hacer una transformación, un cambio sobre una materia, si quieren decirlo de otra manera, sobre una sustancia, y esa sustancia no cambia. Antes y después de la transformación del cambio, sigo teniendo la misma sustancia. Por ejemplo, si yo pongo eh, hierro, ¿sí? Y elevo mucho la temperatura y al principio tenía hierro en estado sólido y lo pongo adentro de un horno muy potente, ¿sí? Esos llamados hornos siderúrgicos, y el hierro pasa al estado líquido, ¿sí? Sigo teniendo hierro. Al principio lo tenía en estado sólido, luego lo tengo en estado líquido, pero sigo teniendo hierro. Por lo tanto, ese cambio de estado, esa fusión, es una característica física, es una propiedad física del hierro. Sigo teniendo hierro en distintos estados de agregación. No altero la naturaleza interna del hierro, de la materia. Ahora bien, de la misma manera que estoy describiendo propiedades físicas, es obvio que hay propiedades que son químicas y sí alteran la naturaleza interna de la materia. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo la combustión del metano, ¿tá? La combustión del metano es la reacción del metano con oxígeno y eso me produce dos nuevas sustancias, dióxido de carbono y agua. El metano no está más, ¿sí? Estoy haciendo un fenómeno, estoy haciendo una transformación química sobre el metano. Al principio tengo metano, después tengo dióxido de carbono y agua. Nada que ver, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, las propiedades físicas son aquellas características de la materia que no alteran su naturaleza. La solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, el estado en el que se encuentra esa materia a una determinada temperatura, los cambios de estado que puede sufrir esa materia, todas esas son características, propiedades físicas de la materia. Para comprender las propiedades físicas, ¿sí? Para comprender por qué el punto de ebullición del butano es más alto que el punto de ebullición del etano, ¿sí? Por qué el punto de ebullición del butano espero que sea mucho menor que el punto de ebullición del 1-butanol, ¿sí? Para entender esas cosas, tenemos que tener incorporado una especie de ladrillito que nos permita entender muchísimo lo que pasa con la materia a nivel microscópico. Y eso lo aprendimos hace muchos años atrás en primer año por ahí. Eso que nos permite entender el comportamiento de la materia a nivel microscópico se llama modelo cinético molecular. Como su palabra lo dice, es un modelo, ¿sí? Tal vez mañana se invente otro y se utilice más, ¿sí? Es un modelo, es un recurso didáctico. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando yo me sumerjo en el mundo microscópico de la materia, las partículas, las moléculas, la mayoría no se pueden ver
Hoy, ustedes saben, nadie ha podido ver un átomo, ¿tá? Tal vez, no sé, yo no lo sé, pero tal vez alguien por allá haya descubierto un microscopio súper, súper potente y esté mirando la sombra de un átomo, ¿sí? Pero como tal, nosotros lo representamos y tratamos de imaginar cómo es. Bueno, muchas moléculas tampoco hoy se han visto, de tan, tan pequeñito de que son tanto los átomos y también muchas moléculas. Entonces, cuando necesitamos representar qué estará pasando con, recurrimos a modelos. Y uno de los más usados, la verdad, es el modelo cinético molecular, también visto en algún momento como modelo de partículas, ¿sí? Bien, el modelo cinético molecular lo que plantea es que la materia está formada por, a nivel microscópico, por partículas, ¿sí? Que nosotros ya más grandes, más adultos, les podemos decir por moléculas. Y que esas partículas tienen movimiento. Por eso, miren, fíjense, se llama modelo cinético. La palabra cinético hace referencia a energía cinética, energía propia del movimiento. Sí, las partículas que están dentro de esa sustancia tienen movimiento. ¿Tá? Bien, entre las partículas, entre las moléculas, se desarrollan fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Tá? Que nosotros, este año ya también más grandes, a esas fuerzas de atracción las vamos a aprender a llamar como fuerzas intermoleculares y le vamos a poner nombre, London, dipolo, dipolo, puente hidrógeno. ¿Tá? Bien, y que muchas veces entre esas partículas hay espacios vacíos. Eso es un poco los enunciados del modelo cinético molecular. En ese entonces, en primer año, cuando lo vimos, nosotros lo utilizamos para, por ejemplo, entender qué pasa a nivel microscópico cuando una sustancia está en estado sólido. Corresponde el primer cuadrito que tienen ahí. Cuando una sustancia está en estado sólido a una determinada temperatura, tiene sus partículas muy, 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 muy juntas, una pegadita a la otra, sumamente ordenado, muy ordenado. La fuerza de atracción entre esas partículas es muy grande, es muy intensa, ¿sí? Es tan ordenadito que apenas las partículas tienen, las moléculas tienen un pequeño movimiento vibracional sobre sí mismas, como si estuvieran temblando de frío, pero no lo están, ¿sí? Como si estuvieran temblando. O sea, tienen muy baja energía cinética. Y entre partícula y partícula, que están tan ordenaditas y hay tantas fuerzas de atracción, quedan pequeños intersticios de vacío. O sea, es un estado sumamente ordenado con muy baja energía cinética. Cuando yo tengo una sustancia que está en estado líquido a una determinada temperatura, las partículas están un poquito más alejaditas, más sueltas. Las fuerzas de atracción ya son un poquito menores, ¿sí? Y las fuerzas de repulsión, digamos, crecieron un poquito. Ya hay más movimiento de esas partículas, ya hay más soltura. Por lo tanto, puedo decir que ya este estado tiene una mayor energía cinética que el estado sólido. Y al haber más movimiento y menos energía, menos fuerza de atracción, entonces los espacios, los intersticios vacíos son un poquito mayores, más abundantes. Y ese es el del medio. Y el último es el estado gaseoso, es el lío, ¿sí? Las fuerzas de atracción son mínimas, las partículas están totalmente separadas, corren por todos lados, tienen un movimiento caótico, loco, chocan contra las paredes del recipiente que las contienen, chocan entre ellas. O sea, es el estado de agregación de la materia de mayor energía cinética, de mayor movimiento. Es caótico el estado gaseoso. Y es tan, tan, tan separadas esas partículas que el vacío es muy grande. Eso es el modelo cinético molecular y representar continuamente en nuestra cabeza el modelo cinético molecular de cualquier sustancia
y aplicarlo, intentar entender las propiedades físicas a nivel microscópico utilizando el modelo cinético molecular es básico y fundamental para entender qué ocurre a nivel microscópico con propiedades físicas como el estado, los cambios de estado, los puntos de ebullición, la solubilidad, etcétera. Bien, el otro concepto básico para entender las propiedades físicas es uno, ya lo dijimos anteriormente, el modelo cinético molecular. Siempre el modelo cinético molecular es la cabecita para entender las propiedades físicas. La electronegatividad es el otro concepto estructurante para entender mucho de la química, mucho, ¿sí? Pero en este caso las propiedades físicas. Recordemos que la electronegatividad es la capacidad de un átomo de atraer los electrones de un enlace químico. O sea, tengo un átomo, tengo otro átomo, se unieron, ¿sí? Y eh, uno de ellos es más o menos electronegativo, con lo cual lo que va a hacer es atraer los electrones y el otro los va a ceder un poquitito. Esa es la idea. En general se utiliza muchísimo la escala de Pauling para expresar numéricamente la electronegatividad de los átomos. Importante, la electronegatividad es una característica de los átomos, ¿sí? La electronegatividad no es la característica de una sustancia, es una característica de los átomos. Bien. Se mide en la escala de Pauling, se expresa, mejor dicho, que va de un valor de 0 a 4. 4 es el átomo más electronegativo que existe en la tabla periódica, que es el flúor. ¿Sí? ¿Qué significa que el flúor sea el más electronegativo con una electronegatividad de 4? Que le encanta atraer los electrones para sí mismo. Si uno lo piensa, el flúor es un átomo muy pequeñito, muy pequeñito, chiquitito, tiene 7 electrones en su último nivel de energía, le fascina andar buscando ese electrón que necesita para parecerse al gas noble más cercano a él. Y los menos electronegativos, 0 de electronegatividad, son los átomos que están en el grupo 7, o sea, los que pertenecen a los gases nobles o inertes, o sea, estos átomos a los que no les gusta unirse a otros átomos, porque están satisfechos con todos los electrones que tienen en su último nivel de energía. No les interesan los electrones de otros. Por lo tanto, a estos átomos del grupo 7, al helio, al argón, al xenón, a todos ellos se les adjudica 0 de electronegatividad. Luego aparece una electronegatividad de 0,7 en el francio, ¿sí? Por acá, en el grupo 1, al fondo de la tabla periódica, son átomos muy grandes, muy grandotes, enormes, y en su último nivel de energía tienen un electrón y están más chochos, más cómodos dándolo, regalándolo a ese electrón, ¿sí? Un poco ese es el razonamiento del concepto de electronegatividad. Lo que sí es importante es esta recta que yo les dibujé ahí. Es fundamental recordarla y entenderla, ¿sí? Esa es una recta de diferencia de electronegatividad. Me sirve una para verificar o no si dos átomos al unirse lo van a hacer con una unión covalente o con una unión iónica. Ahí aparece en la recta un valor que está en fucsia, en rosado, que es 1,7. Ese valor varía según el libro de texto que consultemos. Para algunos ese valor es 1,9, para otros es 2, ¿sí? Nosotros vamos a tratar todos de usar 1,7 o lo charlan con su profe. Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se quieren unir o se han unido es mayor que 1,7, es porque hay un átomo que es muy electronegativo y se está uniendo con un átomo muy poco electronegativo, ¿sí? Es enorme la diferencia de electronegatividad.
Por lo tanto, ahí se va a formar una unión iónica. Uno le va a regalar sus electrones al otro. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de electronegatividad muy marcada. Bien, si la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7, o sea, entre 0 y 1.7, esos átomos que se están uniendo lo van a hacer compartiendo electrones, o sea, a través de una unión covalente. ¿Sí? Bien. Solo y nada más y solamente que en uniones covalentes, esos átomos que se van a unir van a formar moléculas. No se puede hablar de moléculas cuando los átomos se han unido a través de una unión iónica. Entonces, cuando tenemos una unión covalente y solamente la covalente, podemos decir que se han formado moléculas. Y ahí, y solamente en ese caso, o sea, solamente en las uniones covalentes que podemos hablar de moléculas, podemos hacer un análisis un poco más minucioso que es súper importante. Yo puedo haber generado moléculas polares o moléculas apolares. Entonces, generé una unión covalente, se generaron moléculas. Esas moléculas pueden ser polares o apolares. ¿De qué depende? De la diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es muy, muy, muy pequeña, casi nula, o sea, si la diferencia de electronegatividad tiene un valor entre 0 y 0,4, esa unión covalente generó moléculas apolares o moléculas no polares, que son sinónimos, son la misma forma de decir, el mismo concepto. Significa que son moléculas en las que los átomos se han unido y comparten en perfecta armonía los electrones. Uno la ve una molécula no polar o apolar y es una molécula simétrica, hermosa. ¿Está? Bien. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 0,4 hasta 1.7, esa unión covalente ha formado una molécula y esa molécula es polar, que significa que tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué se forma un polo? Porque se han unido dos átomos que tienen determinada diferencia de electronegatividad. Y uno de ellos, una vez que se forma la unión, atrae los electrones más para su lado. Los electrones tienen carga negativa, por lo tanto yo voy a ver la molécula, como si yo la pudiese ver de lejos, a la molécula, y le vería una zona con una gran carga negativa, con un polo negativo. Ahí seguramente está el átomo más electronegativo rodeado de electrones, los suyos y los ajenos. Y entonces otro polo en esa misma molécula donde hay una densidad de carga positiva, donde al haberse desplazado los electrones aflora la carga positiva de los protones dentro del núcleo. Entonces en esa molécula yo tengo un polo positivo, un polo negativo, por eso la molécula se llama polar. Atención, cuando la diferencia de electronegatividad es 0 a 0,4, incluido el 0,4, esa molécula es no polar. Mayor de 0,4 hasta 1.7, la molécula es polar. Bien, ahora más o menos tenemos las herramientas para entender un poquito esto. Habíamos dicho que la propuesta de un modelo es que la materia está formada por partículas, ¿sí? Por moléculas, y que entre esas moléculas, una molécula, se desarrollan fuerzas de atracción. Pues bien, ya ahora que uno es más adulto en la química, esas fuerzas de atracción son las llamadas fuerzas intermoleculares. Fíjense el nombre, entre moléculas. En algunos libros, este tema en general presenta diferentes colores, diferentes formas de presentarse según los libros, ¿tá? Algunos libros las tratan también como fuerzas intermoleculares, esas fuerzas de atracción entre las moléculas. Otros las llaman fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Ahí hay una variedad.
Bueno, nosotros vamos a decirles fuerzas intermoleculares y las vamos a clasificar en tres. Para nosotros las fuerzas intermoleculares son tres: fuerzas de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Acá es donde más variedad y diferencia pueden encontrar con otros textos. Hay textos que hablan de dipolo, dipolo inducido, dipolo inducido, puente hidrógeno, la sacan, la ponen, bueno, pero nosotros la vamos a ver así y así ponemos en común una idea. Las de London son las fuerzas que se dan entre moléculas que son apolares. Cuando esas moléculas son apolares, entre ellas se desarrollan fuerzas muy débiles, sumamente débiles, con poquita energía, yo las afecto, y esas fuerzas se llaman London. ¿Tá? Un poquito más intensas tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, que se dan entre moléculas que son polares. Sencillito, ya un poquito más de energía tengo que entregar para afectarlas. Y puente hidrógeno, esas son repotentes, esas necesitan mucha energía para alterarlas o afectarlas. Se dan entre moléculas polares que tienen que tener una característica, mejor dicho, dos características especiales. Esas moléculas polares tienen que tener átomos de hidrógeno en su formación y el otro átomo tiene que ser muy electronegativo, el flúor o el oxígeno, ¿sí? Acá también van a ver que hay autores que suman al nitrógeno o al cloro. Nosotros vamos a poner que esos átomos que son muy electronegativos, el flúor o el oxígeno. Bien, acá les puse un ejemplo, por ejemplo el agua. El agua está formada por oxígeno y por átomos de hidrógeno. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y el hidrógeno de 2,1. Cuando yo saco la diferencia de electronegatividad, 3,5 menos 2,1 me da 1,4. Observen que cuando yo pongo la electronegatividad del hidrógeno, que todos estos datos se sacan de la tabla, la electronegatividad está en la tabla periódica, ¿sí? Fíjense que es 2,1, no multiplico por 2, porque es H2O. Simplemente digo, el agua está formada por oxígeno y por hidrógeno y hago esa diferencia de electronegatividad, sin importarme si son 2 hidrógenos o 20 hidrógenos, no me importa. Bien, la diferencia de electronegatividad es 1,4. Por lo tanto, recordando la recta anterior, decimos que es una unión covalente. Por lo tanto, podemos decir la molécula de agua. Ahora bien, como molécula, el agua es una molécula polar o apolar, y es polar porque está por encima de 0,4. Muy bien. Entonces, entre dos moléculas de agua, ¿qué tipo de fuerza se va a desarrollar? ¿London? No, porque el agua es una molécula polar. Me quedaría entonces discernir entre dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Ahora bien, las dos se dan entre moléculas polares, pero fíjense, el agua tiene átomos de hidrógeno y el agua además tiene átomos muy electronegativos, como el oxígeno. Entonces, entre las moléculas del agua se desarrollan fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno que son sumamente poderosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo creo. Bueno, y ahora sí, ¿qué hacemos con todo lo que aprendimos? Vamos a suponer que tenemos una sustancia, ¿sí? Y a esa sustancia la representamos a través del modelo cinético molecular como esos tres círculos en color fucsia que les dibujé ahí, ¿sí? Estoy representando las partículas, las moléculas de una sustancia. Tres puse, ¿sí? Dentro de cada una de esas partículas que representé hay una línea verde. Y entre molécula y molécula hay una línea azul punteada. Pues bien, las líneas verdes continuas dentro de la molécula representan las uniones químicas, covalente, iónico. Obviamente, como estoy diciendo la palabra molécula,
Esas líneas verdes representarían uniones covalentes. Y las líneas punteadas en azul representan fuerzas intermoleculares. Si yo lo que quiero producir en esta sustancia es un cambio, una transformación química, una combustión, por ejemplo, una oxidación, entonces lo que yo voy a romper, lo que yo voy a alterar son las uniones químicas. Voy a estar dentro de la molécula y la voy a destruir a esa molécula porque lo que voy a romper son las uniones químicas, uniones covalentes, por ejemplo. O sea, voy a alterar esa línea verde que está dentro de ese círculo fucsia que puse. Por eso los cambios químicos son cambios irreversibles, tan profundos, afectan la naturaleza de la materia, porque yo estoy rompiendo dentro de la molécula. Salen disparados un montón de átomos que después se vuelven a unir formando otras moléculas, otras sustancias diferentes, ¿sí? Ahora bien, cuando yo quiero generar cambios físicos, no es tan fuerte, tan bestial esa transformación. Cuando yo quiero cambiar de estado, por ejemplo, una sustancia, cuando quiero ver cuál es su punto de ebullición de fusión, cuando quiero entender la densidad de esa sustancia, cuando quiero entender la solubilidad de esa sustancia, lo que yo tengo que observar son las fuerzas intermoleculares, las líneas punteadas. Cuando yo, por ejemplo, hago un cambio de estado, lo que yo voy a afectar son las fuerzas intermoleculares, esas líneas punteadas. Por ejemplo, si yo a esa sustancia que dibujé ahí, que representé ahí, le entrego calor, le entrego energía en forma de calor, yo voy a alterar, yo voy a romper esas fuerzas intermoleculares, las voy como a cortar con una tijera. Con lo cual, al no tener esas fuerzas intermoleculares, esta molécula que estaba acá y esta molécula que estaba acá se separan porque esa fuerza intermolecular ya no está más, ¿sí? Entonces, yo voy microscópicamente a observar, si se puede observar, que esta molécula estaba acá y esta molécula estaba acá y de repente logran separarse. Macroscópicamente, ¿qué es lo que voy a ver? Que la sustancia estaba en el inicio en estado líquido y cuando entrego calor, esa sustancia pasó al estado gaseoso. O sea, el calor, esa energía, lo que hace es alterar, afectar las fuerzas intermoleculares. Teniendo en claro estas cosas, yo puedo analizar cualquier propiedad física, cualquier fenómeno físico que yo quiera analizar e hipotetizar sobre una sustancia y en este caso sobre los hidrocarburos. Nada más. Vamos con un ejemplo más puntual. Es un ejemplo que a mí me gusta dar mucho porque realmente uno logra ver cómo influye esa fuerza intermolecular en las propiedades físicas. Tenemos dos sustancias cuyas moléculas la verdad es que son como muy similares, ¿no? El agua es H2O y el sulfuro de hidrógeno H2S. O sea, son como moléculas realmente muy, muy parecidas. La única diferencia es que una está formada por oxígeno y la otra tiene azufre. ¿Qué significa esto? Ya analizamos el agua. El agua es una molécula, o sea que presenta unión covalente, y esa molécula es polar. ¿Por qué es polar? Porque la diferencia de electronegatividad es 1.4. Si yo hiciera el mismo análisis para el sulfuro de hidrógeno, me daría que también presenta unión covalente, por lo tanto puedo hablar de la molécula de sulfuro de hidrógeno, pero la diferencia de electronegatividad entre el azufre 2,5 y el hidrógeno 2,1 es exactamente 0,4. Por lo tanto, el sulfuro de hidrógeno es una sustancia
cuyas moléculas son apolares. Bien, como el agua es una sustancia cuyas moléculas son polares y esa molécula está formada por hidrógeno y por oxígeno, entonces entre dos moléculas de agua se desarrolla fuerza del tipo puente hidrógeno. Muy poderosa esa fuerza. En el sulfuro de hidrógeno, entre una molécula apolar del sulfuro de hidrógeno y otra molécula apolar del sulfuro de hidrógeno, se desarrollan fuerzas de London, fuerzas muy débiles. Entonces, ¿a qué llamábamos punto de ebullición? Era la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. El agua, yo entrego calor, calor, calor y calor y calor, y cuando llego a 100 grados centígrados, logro que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso. Microscópicamente, ¿qué es lo que pasó? Yo entregué calor, 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 y ese puente hidrógeno se empezó a alterar, alterar, alterar. Yo seguí entregando calor, calor, hasta que logré romper ese puente hidrógeno. El termómetro me va a marcar 100 grados centígrados. Entregué mucho calor. Bien, lo que vi es que el agua pasó del estado líquido al estado gaseoso. Bien, ¿qué pasa con el sulfuro de hidrógeno? Que no presenta puente hidrógeno, presenta London, que es una fuerza mucho más débil. Tan débil que yo con un soplido ya afecto esa fuerza intermolecular de tan débil que es. O sea, a 60 grados bajo cero, ¿se imaginan la temperatura, pero muy, muy, muy baja, que es 60 grados bajo cero? Ya se afectó esa fuerza de London. O sea que apenitas un poquito de energía y esa fuerza de London se rompe, se afecta, y una molécula de sulfuro y una molécula de sulfuro que estaban en estado líquido, ¡pum!, se rompen y se separan. Con lo que veo es que el sulfuro pasa del estado líquido al estado gaseoso. Obviamente, para ver esa situación, yo tendría que estar en una condición especial, vamos a suponer 70 grados bajo cero. En ese estado tendría el sulfuro de hidrógeno líquido, te entrego calor, 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 y ¡pum! A los 60 grados bajo cero voy a ver que el sulfuro pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cómo puede ocurrir que dos sustancias cuyas moléculas son tan similares presenten puntos de ebullición tan diferentes? Eso se debe a las fuerzas intermoleculares, porque cuando yo entrego calor, una cosa es afectar una fuerza poderosa y otra cosa es afectar una fuerza mucho más débil, ¿sí? Por eso es que, en general, las sustancias cuyas moléculas son apolares y desarrollan fuerzas de London tienen puntos de ebullición muy bajos en comparación a sustancias cuyas moléculas son polares y desarrollan puente de hidrógeno, que van a tener puntos de ebullición muy altos porque son muy intensas y necesito mucha energía para alterarlas.